Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a continuar con la serie Aprendiendo a Integrar desde cero. Esta sería la clase número 5 y bueno, como podemos ver aquí, tenemos algo de lo que vimos en la clase pasada, en el video número 4, en donde vimos que muchas veces las integrales pueden resolverse no solamente por un método, sino que pueden resolverse por 2 o 3 métodos. Y aquí tenemos la respuesta de cada uno de los métodos a los que utilizamos y a las respuestas que llegamos. Entonces uno pudiera pensar, si se supone que ambas respuestas son correctas, ¿por qué no se ven iguales? Bueno, lo que pasa es que muchas veces podemos llegar a respuestas que sí sean iguales, pero en apariencia pues no parecen ser iguales. Por lo tanto tendremos que desarrollar alguna de ellas para llegar a la otra expresión. En este caso lo que vamos a hacer es desarrollar ese binomio que tenemos al cubo. En el video pasado ya vimos cómo se desarrollaba un binomio elevado al cuadrado, pero en este caso se trata de un binomio elevado al cubo. Entonces vamos a desarrollarlo. Esta sería la fórmula que se utiliza cuando tenemos un binomio y lo queremos elevar al cubo, es decir, obtener el desarrollo. Entonces, dice el primer término del resultado que para obtenerlo yo tengo que tomar mi primer término, que es a, y eso lo tengo que elevar al cubo. En mi ejercicio, ¿quién es mi primer término? Sería 6x. Entonces 6x lo debo elevar al cubo. Entonces si yo elevo al cubo 6, eso es 216, y x al cubo sería x cúbica. 6 por 6, 36, 36 por 6 son 216. Luego, aquí dice, bueno, aquí vemos que tiene un doble signo, más y menos. ¿Qué significa eso? Esto va a ser, se va a obtener mediante los signos que estén aquí. Si por ejemplo, este binomio fuera una suma, aquí todos los términos serían positivos, más, incluso el primero también sería positivo. Pero si el binomio es una resta, entonces los signos van a ir así, más, menos, más, menos. Entonces es por eso que le ponemos esos signos negativos al segundo y al cuarto término. Ok, entonces como en nuestro ejercicio es una resta, pues aquí va a ser negativo. Luego dice 3a cuadrada b. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que debemos tomar el primer término de nuestro ejercicio y elevarlo al cuadrado. ¿El primer término cuál es? Sería el cuadrado de 6x, que sería 36x cuadrada. Eso lo debo multiplicar por un 3 y aparte lo debo multiplicar por el segundo término. El segundo término es otro 3. Entonces si yo multiplico 3 por 3, esto es 9, y 9 por 36, esto me da 324. Entonces 324x al cuadrado. Después tengo este tercer término. ¿Cómo se obtiene? Dice que tome el segundo término. ¿Quién es el segundo término? Es la letra b. Y lo eleve al cuadrado, que en este caso sería, en mi ejercicio, el segundo término es el 3. Entonces 3 lo elevo al cuadrado, esto me da 9. Este 9 yo lo tengo que multiplicar por un 3 y lo tengo que multiplicar por el primer término. ¿Quién es el primer término? 6x. Entonces 3 por 6 son 18 y 18 por 9 serían 162. Entonces serían 162x. Y finalmente el cuarto término va a ser con signo negativo y dice que el segundo término, b es el segundo término, lo tengo que elevar al cubo. 3 al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y todo esto está dividido entre 18. Y le agregamos la constante de integración. Bueno, empezamos a simplificar. Aquí 216 entre 18, para no usar calculadora, vamos a ir sacando mitades, terceras partes, etc. La mitad de 216 son 108 y la mitad de 18 son 9. En este caso el 9 ya no tiene mitad, tiene tercera parte. Y la tercera parte de 108 serían 36. Y si yo divido 36 entre 3, eso me da exactamente 12. Entonces quiere decir que 216 entre 18 es 12x cúbica. Luego, 324 entre 18, esa me la sé porque 18 al cuadrado es 324. Entonces 324 entre 18 sería 18. Luego 162 entre 18 tiene mitad, 81,
y la mitad de 18 es 9. Y 81 entre 9 es 9. Finalmente, 27 entre 18, 27 tiene novena y 18 también tiene novena. La novena parte de 27 es 3 y la novena parte de 18 es 2. Entonces, si nos fijamos, ya simplificando la fracción, nos queda ese resultado de ahí, que si se fijan, se parece mucho a lo que tenemos acá, 12x cúbica, que era el otro resultado por el otro método. 12x cúbica menos 18x cuadrada más 9x, pero aquí encontramos una ligera diferencia, que es que aquí simplemente dice más c y acá dice menos 3 medios más c. Bueno, ¿es válido esto? O sea, ¿los dos resultados son correctos? Sí, sí son correctos, siempre y cuando la única diferencia sea en las constantes, como nos acaba de pasar aquí. ¿Por qué? Porque el hecho de que aquí agreguemos más c y que acá también agreguemos más c, no significa que las dos c's sean iguales. Generalmente ponemos más c porque una integral solamente la resolvemos una vez para resolver el ejercicio. Pero en este caso, como estamos comparando las dos maneras de resolverse la misma integral, pues en este caso utilizaremos c1 y c2. Y en este caso, ¿qué es lo que podríamos decir? Pues que c1, que es la que tengo acá, que c1 es igual a esta parte que tenemos en el otro resultado. Es igual a C2 menos 3 medios. Entonces quiere decir que cada C tiene un valor distinto, pero mientras sea constante no pasa nada. Mientras lo que se conserve igual sea la parte de las variables, de las letras, de las X, entonces es el mismo resultado, porque la C es una constante arbitraria que ya se determinaría mediante algo que se llaman condiciones iniciales, pero eso ya será tema de videos posteriores. Entonces, entonces hemos dicho que esa C siempre la vamos a colocar ahí, y en este caso, como lo resolvimos por dos métodos distintos, bueno, pues ya vimos que la C no tiene por qué ser igual para ambos resultados, simplemente estamos agregando una constante. Ahora, ¿cuándo no se escribe la letra C al final de una integral? Bueno, hasta ahorita lo que nosotros hemos visto y resuelto han sido integrales indefinidas. ¿Qué significa eso de indefinido? Bueno, lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros queremos darle una aplicación a lo de las integrales por lo regular tienen aplicaciones, por ejemplo, de encontrar el área debajo de una curva. Esa digamos que es su aplicación principal, o la que se ve por lo menos en prepa. Entonces supongamos que tenemos esta función, esta curva, y nos interesa saber el área que hay entre este punto, que le vamos a llamar A, y este otro punto que le vamos a llamar B. Entonces todo esto que tenemos aquí por debajo de la curva viene siendo el área bajo la curva. Y si nosotros sacamos la integral y sustituimos estos valores como los límites inferior y superior, vamos a obtener el valor de esta área. Estos límites se colocan en la parte inferior y en la parte superior de la S de la integral. Y cuando tenemos valores, es decir, si la A toma el valor de 2 y la B toma el valor de 5, pues entonces al final de nuestra respuesta ya no escribiremos más C, sino que escribiremos estos valores como los límites inferiores y superiores. Por ejemplo, aquí nos quedaría 6x menos 3, todo ello elevado al cubo y dividido entre 18. Y en lugar de escribir aquí más c, como lo habíamos hecho, simplemente escribiríamos, si a vale 2 y b vale 5, pues estamos sacando entonces el área entre el valor 2 y 5 de las x. Pues simplemente aquí escribiríamos 5 y 2. Y ahora, ¿qué es lo que se hace para obtener el resultado? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente, en lugar de escribir la función con las x, vamos a sustituir los dos valores. Primero el superior y luego el inferior. Entonces, en lugar de escribir x, voy a escribir el 5 y me quedaría 6, paréntesis 5, porque ahí está multiplicando 6 por x, pues en este caso es 6 por 5, menos 3, y todo ello encerrado entre paréntesis y elevado al cubo, dividido entre 18. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora sustituyendo el límite inferior, que sería 6 por 2, y muy importante, siempre va a ser con una resta, siempre va a ser
la función sustituida con el límite superior menos la función sustituyendo la x por el límite inferior. Luego seguimos aquí, menos 3, todo ello al cubo, entre 18. Y ya, tendríamos que hacer las operaciones, 6 por 5, 30, 30 menos 3, 27, 27 al cubo, pues lo que dé, dividido entre 18, nos da un resultado. Y aquí lo mismo, 6 por 2, 12, 12 menos 3, 9, 9 al cubo, lo que dé, entre 18, nos da un resultado. Esos dos resultados se restarían y el resultado final sería el área que tendríamos debajo de esta curva. No digo que sea de esta forma, porque no creo que lo sea, pero más o menos esa es la idea de la integración definida, cuando se escriben dos valores, inferior y superior, y es cuando ya no se utiliza la letra C. Bueno, yo creo que con esto es un video corto, simplemente para explicar lo que es la constante de integración. Otra cosa que me faltó comentar al inicio. ¿Por qué tenemos que agregar la constante de integración? Bueno, ya vimos que siempre cuando son integrales indefinidas se va a escribir una C al final. Y también ya vimos cuándo nos aplica esa C. Pero ahora, ¿por qué se tiene que agregar esa letra C al final de cada ejercicio? Vamos a verlo aquí. Sería, si por ejemplo yo tengo la función f de x igual a x cuadrada, la función g de x igual a x cuadrada menos 8, y tengo la función h de x igual a x cuadrada más 3 cuartos, ¿ok? Primero vamos a derivar estas funciones. Entonces aquí voy a escribir f', g' y h'. Voy a recoger el tapón. Ok, entonces, si yo derivo x cuadrada, ¿cómo se deriva? Bueno, hay que recordar que para derivar una función que está la x elevado a un número, simplemente el número que tengo aquí como exponente lo paso al inicio antes de la x. Este 2 pasaría aquí y multiplicaría la x. Y al exponente le voy a restar 1. Entonces me quedaría el 2 adelante de la x, luego la x y la x con exponente, pero restándole 1. 2 menos 1, esto es 1. Cuando el exponente es 1, pues no tiene caso ponerlo. Ok, ahí habríamos terminado de derivar. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? Bueno, pues como este término es el mismo que tengo arriba, la derivada empezaría igual. Y ahora, ¿cuál es la derivada de menos 8? Bueno, si recordamos, la derivada de una constante es 0. Entonces, una constante es cualquier número. La derivada de menos 8 será 0 y no tiene caso que aquí escriba más 0. Simplemente quedará 2x. ¿Y qué pasa con la tercera función? Pues x cuadrada es lo mismo que ya tenía en las dos de arriba. Su derivada también será 2x y el 3 cuartos es otra constante porque no importa si el número es negativo, si es positivo, si es fracción, si es decimal, si es irracional, lo que sea, mientras sea un número, su derivada va a ser 0. Entonces tampoco se le agregaría nada a esta función de aquí. Ok, entonces el proceso que hicimos para pasar de la izquierda a la derecha fue derivar. Pero ¿qué pasa si ahora hago el proceso inverso? Es decir, la integración. Bueno, pues si yo intento integrar 2x, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto se integraría con la fórmula de u a la n. ¿Por qué? Porque sería aquí, vamos a escribirlo acá abajo, 2x de x. ¿Qué hago con la constante? La mando fuera de la integral y me quedaría 2 integral x de x. Y ahora, ¿por qué se hace con esta? Porque si la comparo, ¿quién sería mi u? Sería x. ¿Quién sería mi n? Perdón, ¿quién sería mi du? Pues tengo que derivar x. Ya hemos dicho que la derivada de x es 1 multiplicado por dx. 1 por dx da dx, que es justamente lo que tengo aquí. ¿Quién sería mi exponente? Como no se escribe el exponente, se sobreentiende que es 1 y n más 1 sería 2. Entonces aplico la fórmula de integración. Dice que se escribe u a la n más 1 entre n más 1. Primero coloco la constante que ya está afuera y luego escribo la regla. ¿Quién es u? Sería x elevado a la n más 1. ¿Quién es n más 1? 2. Y dividido entre n más 1, que también es 2. 2 entre 2 se cancelaría y nos quedaría simplemente x al cuadrado. Pero si nos fijamos,
este 2x que yo estoy integrando pudo haber sido el primero, o pudo haber sido el segundo o el tercero. ¿Y qué pasa? Pues si yo estoy integrando este 2x y lo dejo así, x cuadrada, pues efectivamente me da la función anterior, la función original. Pero ¿qué pasa si yo estaba integrando este 2x y el resultado, en teoría, debería ser este, x cuadrada menos 8? Ah, bueno, entonces lo que pasa es que en el proceso de la derivación perdemos esa constante al ser su valor siempre 0, y al momento de quererlo recobrar en la integral, pues no podemos determinar si este 2x es el de la primera función, que es x cuadrada, o el de la segunda función, que era x cuadrada menos 8, o el de la tercera función, que es x cuadrada más 3 cuartos. Por eso se dice que se agrega una constante arbitraria, porque puede ser que la constante valga menos 8, o que valga más 3 cuartos, o, como en este caso, que valga más 0, y simplemente pues no se pondría. Entonces, esa es la razón por la que agregamos siempre una constante de integración arbitraria por esta situación. Bueno, ahora sí, sería todo por el video. Si te ha sido útil, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.